el consentido de a las 9, nuestro queridísimo coach Álvaro Patricio, que siempre nos deja reflexionando todo el fin de semana y nos da todavía material para la siguiente. El miedo al qué dirán. ¿Cómo estás, mi querido Álvaro? Papacito hermoso. El miedo al que dirán. Fíjense que hay una reflexión acerca de un rey, un soberano, que un día andaba en sus propiedades en caballo. Andaba cabalgando y todo, y de repente el caballo se asusta, se levanta y lo tira al rey. Bueno, de esa caída él quedó inmovilizado de sus piernas y a partir de entonces empezó a usar muletas. Pero esta situación lo frustró mucho en la vida a este soberano, a este rey. Entonces ordenó para que todo el pueblo, a partir de ese momento, tendría que usar muletas. Y entonces lo decretó, hizo el decreto y entonces todo el mundo tuvo que empezar a andar en muletas. Pasaron los años y las personas que fueron naciendo, pues ya nacieron sobre esa base y empezaban a caminar ellos con las muletas, mientras que las personas ya grandes, ya más viejas, bueno, pues sí andaban en muletas, pero no se atrevían a bajarse de las muletas por el qué dirán. ¿Qué iban a pensar las otras personas si ellos desobedecían esa instrucción que les había dado el rey? Aunque sí, constantemente ellos recordaban cómo era el caminar a través de sus piernas, pero no lo podían hacer. Pasan muchos años y de repente llega un momento en donde ya todo el pueblo estaba totalmente habituado a andar en muletas. Y por allá, en uno de los cerros, había un ermitaño que él sí sabía cómo había estado la situación, pero él allá, como estaba solo, nunca utilizó las muletas. Y un día, cuando se enteró de que el rey había muerto, bajó al pueblo y les enseñó a todos que podían caminar con sus piernas, ya no con muletas. Sin embargo, para mucha gente eso fue una afrenta. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que él estuviera promoviendo eso? Como vio que era mucha la gente que estaba en contra, él se regresó a su casa. Sin embargo, hubieron algunos jóvenes que se dieron cuenta del valor de utilizar las piernas y sobre todo del valor de no hacer caso de lo que decía la demás gente, sobre todo si era en beneficio para ellos. Entonces fueron allá con el maestro, con el ermitaño, para que les enseñara a caminar con sus propios pies. Y bueno, esta reflexión tiene que ver mucho con el tema, porque ¿qué sucede? Cada uno de nosotros somos seres sociales, nacimos en una familia, de entrada ya de ahí estamos dentro de una sociedad. Y esta sociedad nos impone cánones de lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo pensar, cómo comportarnos, cómo vestir, qué tienes que hacer, qué palabras no diga, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y nosotros nos vamos imbuyendo en eso. El problema está en que cada uno de nosotros, conforme vamos haciendo caso de lo que dice la demás gente, somos menos naturales hacia nosotros mismos, entonces tenemos que fingir. Te cuestionas menos también. Oye, sí, ya no te cuestionas, ¿por qué? Porque das por hecho lo que te dice la sociedad y lo haces. Pero Álvaro, ¿por qué de repente, no sé, hay días que dices, ay, ¿sabes qué? Me vale un cacahuate y lo que diga la gente no me importa, y al siguiente día dices, ay, pero es que están diciendo esto de mí. O sea, ¿por qué somos como cambiantes? ¿Qué pasa? Vamos cambiando, porque surge una lucha interna entre esos conceptos que nos marca la sociedad contra mis propios conceptos, lo que yo quiero y lo que yo deseo para mí y que además sé que es bueno para mí, pero me detengo, ¿por qué? Por el qué dirán, por lo que vaya a pensar la gente. Si hay una educación de culpa. Sí, claro. ¿No? Además, y ahí entra la culpa que ni siquiera tampoco es tuya, ni es eso. Volvemos a lo mismo, es algo que te pusieron. Y además, si no lo haces, te tienes que sentir culpable porque no estás cumpliendo, ¿no? Porque te atreviste a salirte de esas reglas, de esos cánones, y entonces la gente se te viene encima. ¿Por qué? Porque si todo se venía haciendo así, ¿cómo es posible que ahora hagas las cosas diferente o que te salgas de esta línea? Y entonces, ¿qué es lo que está surgiendo? Que internamente nos estresa. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo, pero me detengo. ¿Sí? Y llega un momento en donde ese estrés se puede convertir en ansiedad. ¿Por qué? Porque yo deseo algo que surge de mi interior y que quiero hacer y no lo realizo. Y sobre todo, hay un principio que a mí me encanta, que se llama el principio 20-40-60.
¿Y qué quiere decir? A los 20 años no nos interesa el que dirán. A los 40 años nos empezamos a preocupar por el que dirán. Y es cuando surge todo este estrés, cuando surge toda esta ansiedad. Y a los 60, hasta los 60 nos damos cuenta que no somos tan importantes para el que dirán. Oye, pues yo vivo entre 20, 40 y 60. En un solo día. En un solo día paso por los 3. Claro, sí, somos seres emocionales, pero se debe a esta lucha interna que estamos teniendo. Hay dos miedos fundamentales que tenemos las personas. Tenemos muchos, pero para este tema hay dos miedos. Uno, el miedo a la opinión de los demás, que tiene que ver con nosotros, el cómo nos ven, y el miedo a la primera impresión que damos hacia otra persona. Esos son aspectos fundamentales porque los dos van a dar como resultado una opinión que tengan las personas respecto a nosotros. Porque siempre nos han dicho, la primera impresión jamás se olvida. Jamás se olvida y es muy importante. Y es la que cuenta. Y además, cada uno de nosotros queremos ser aprobados, reconocidos, inclusive admirados. Entonces, si eso es una necesidad básica que tenemos, obviamente no podemos permitir que la opinión sea en contrario, porque además, si le agregamos lo que tú mencionabas, María Rebeca, la culpa, le agregamos todos estos conceptos que la misma sociedad nos está marcando, pues nos ponen en un estado, además del estrés, de tristeza. ¿Por qué? Porque no puedo ser yo por ser lo que las otras personas quieren que yo sea. Un ejemplo, cuando llegué aquí a World TV, yo era seria lo que le sigue. Mis compañeros están de prueba, te lo juro. Adrián, ¿sí o no? Floor manager, yo era una finísima persona. Bueno, lo sigo siendo, sigue siendo, claro. Pero en ese momento me comportaba, yo ya sabes, ¿no? Y ahora soy muy abierta con ellos, son mis amigos y me dicen, es que no puedo creer cómo llegaste a este foro y lo que te has convertido. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y lo que opinas, mira, me vale. Exactamente, ¿no? Está ya en la etapa de los 60. Exacto. Exactamente, ¿no? Yo soy una anciana. Álvaro Patricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.